Ya, un saludo con todos. Bueno, en esta oportunidad vamos a exponer la ideología política contemporánea del sociocristianismo. Los integrantes son Muñoz Villacorta Roberto Denis, Flores Gomán Brian Freddy Luis, Osco Agüero Carlos Manuel, Bosacho Alejandro Erasmo, Miguel Ángel Changana González y quien les habla Gabriel González Cani. Siguiente, por favor. La historia del sociocristianismo. Esta corriente es generada a fines del siglo XIX, compuesta por los diversos activistas y autores inspirados y guiados por el pudor y el comunismo del cristianismo. Al mismo llegan a enfatizar los aportes sociales y económicos claramente diferentes a las filosofías individualistas y al progresismo, como disputa las ideas materialistas con justificación a lo prolongado de un siglo, que esto alborotaba por el creciente agravamiento en las clases trabajadoras. Siguiente, por favor. El origen. El sociocristianismo ha tenido una gran evolución en el siglo XIX, con sólidas bases en los partidos políticos como la democracia cristiana, y en base a esto, las corrientes sindicales de agrario social cristiano, inspirados en sus exponentes literarios, sobre todo en los papas. El sociocristianismo ha tomado la pileta eclesiástica con las encíclicas desde el año de 1931, con Pío VI. El sociocristianismo en América Latina se propuso eh, en, en olor a las conferencias en los últimos años. Siguiente, por favor. Y por último tenemos lo que es el impulsor. Como principal impulsor tenemos a Denison Maurice Frederick, es uno de los principales representantes más destacados del sociocristianismo. Los impulsores fueron un grupo de creyentes y de clérigos de la iglesia angelicana, temerosos por las dramáticas efectos sociales de la revolución industrial. Como finalidad tenemos que la igualdad de los derechos humanos, protección a las personas que menos tienen, fomentar los principios de equidad, solidaridad y desarrollo de la dignidad de la humanidad, por sobre todo, ¿no? A continuación le paso a mi compañero para que pueda seguir explicando. Principales planteamientos. Planteamiento económico. El socialcristianismo fomenta la economía social de mercado. El término fue establecido por Alfred, ministro de Finanzas alemán en 1948. Su principio fue el ordoliberalismo del dogma de Friburgo, que se establecía en la característica privada de los medios de elaboración y en la alineación libre de los precios del mercado, pero reconociendo que el decreto competitivo no se da naturalmente y que por tanto debe ser organizado como un programa gubernamental mediante la sistematización jurídica. Müller-Armagh puso realce en la política social y en los ideales que admiten la operatividad de la economía en un mercado de competencia. Se comprende que la economía social del mercado procura solucionar los requerimientos de elaboración y reparto de bienes en una sociedad, teniendo como objetivo alcanzar la expansión y necesidad de todos los habitantes del país. Planteamiento político. El socialcristianismo defiende la democracia representativa. Ello comprende el fortalecimiento de la institucionalidad porque es la mejor apariencia de ordenar las cuotas de independencia otorgada por los ciudadanos. La descentralización porque es la mejor forma de acercar el poder ciudadano. El Estado sirve mejor al ciudadano mientras más fiscalizables sean sus actos y mejor moderados sus recursos. La integración en el proceso de globalización internacional porque permite al ciudadano ejercer plenamente su libertad, aprovechar las oportunidades que brinda el progreso y potenciar su creatividad y eficiencia para alcanzar mejores niveles de vida. La mundialización, que implica una gobernanza basada en la igualdad, el respeto, la asociación y la cooperación entre estados. Planteamiento ideológico.
Por social cristianismo se pueden comprender dos ideologías determinadas por las encíclicas sociales de la Iglesia Católica, que forman parte de la doctrina social de la Iglesia, surgidas a finales del siglo XIX y al comienzo del siglo XX. Democracia cristiana, principalmente en la centro-derecha, con algunas variantes de centro-izquierda. Socialismo cristiano, de izquierda. Democracia cristiana es una ideología política que quiere aplicar los principios del cristianismo a las políticas públicas. Esta ideología surgió en el siglo XIX en Europa y continúa estableciendo una fuerte repercusión en Europa y Latinoamérica. Ahora le pasaré con mi siguiente compañero. Gracias por el paso, compañero. Hoy voy a hablar sobre el tipo de social cristianismo y sus características. El primero es el Libertas Praetentissimum. Esta encíclica viene a definir la libertad del hombre que le permite ser responsable de sus acciones para hacer uso de la razón propia y practicar el bien moral. Pero tiene el rechazo total del liberalismo, por lo que hace falta una imagen de una autoridad divina. El segundo es el Rerum Novarum. En esta encíclica fue creado por la Revolución Industrial, ya que reconoce el estado de miseria en la que viven muchos obreros, de tal manera que busca la justicia social en la industria y en la economía, que viene a generar el enriquecimiento del liberalismo capitalista. Las tres principales características que vienen a representar el socialcristianismo vienen a ser el primero, los valores esenciales que tiene el social cristianismo, que vienen a ser la igualdad, la libertad, la justicia y fraternidad. El segundo, la justicia y la libertad son establecidas como superación en contradicción de otra postura. Por ejemplo, el marxismo, que viene a ser la libertad sin justicia, y el liberalismo, que viene a ser la justicia sin libertad. El tercero y último característica viene a ser que plantea una nueva fórmula muy similar a la que defiende la Revolución Francesa, pero con un orden jerárquico que viene a ser fraternidad, igualdad y libertad. Gracias. A continuación le paso con mi compañero Roberto. Buen día con todos. En este punto me tocará hablar sobre los destacados socialistas cristianos. Bueno, se pueden destacar a varios socialistas cristianos, como en los cuales se puede visualizar en este punto. Se hizo una pequeña mención. Por ejemplo, en un primer destacado socialista vendría a ser el Karl Barth, que fue un influyente teólogo protestante calvinista, considerado como uno de los más importantes pensadores cristianos del siglo XX. A partir de su experiencia como pastor, rechazó su formación en la típica teología liberal predominante, típica del protestantismo del siglo XIX. Otro destacado sería Diane Triumfebrock. Fue una monja estadounidense perteneciente a la congregación católica School Sisters of the Francis. Fue una cristiana socialista, candidata a la vicepresidencia de los Estados Unidos, del Partido Socialista de los Estados Unidos durante las elecciones presidenciales del año de 1980. Otro destacado socialista vendría a ser Dorothy Day. Fue una periodista, activista social y oblata benedicta anarquista cristiana estadounidense, siendo miembro devoto de la Iglesia Católica. Es conocida gracias a sus campañas por la justicia social en defensa de los pobres. Junto con Peter Maurin, fundó el Movimiento del Trabajador Católico en el año de 1933. Haciendo mención a otros personajes destacados, tendríamos a Tetsu Katayama, que fue un político japonés que ejerció como primer ministro. Tiene la distinción de haber sido el primer político socialista que ha ejercido como jefe del gobierno japonés, muy influenciado con el socialismo cristiano de Abe Ito. Otro personaje tendríamos al Cornel West. Se ha definido como un socialista no marxista en relación a la imposibilidad de reconciliar el marxismo con el cristianismo.
También tendremos a un personaje también conocido como Martin Luther King. Es un famoso cristianista socialista. Es poco conocido en sí como socialista cristiano, pero en sí tuvo en parte de su historia fue conocido por haber tenido una religión cristiana. Otro personaje vendría a ser Tony Blair. Es miembro del movimiento socialista cristiano del Partido Laborista Británico. Y tendríamos también a Camilo Torres. Fue un sacerdote católico de nacionalidad colombiana, pionero de la teología de la liberación, cofundador de la primera Facultad de Sociología de América Latina en la Universidad Nacional de Colombia. Durante su vida promovió el diálogo entre el marxismo y el cristianismo. Fue ordenado sacerdote hasta hacia el año de 1954, luego de estudiar ciencias eclesiásticas en la Arquidiócesis de Bogotá.